Cada vez escucho más, principalmente desde el extranjero, que en Estados Unidos la situación es tal que están al borde de una guerra civil. Es extraño, me dije a mí mismo. ¿Y quién está peleando y contra quién? La guerra es armas, son dos ejércitos, es abastecimiento, es logística, aviones, tanques, bombas y todo lo demás. Entonces, ¿quién está luchando contra quién aquí? Estas historias crean una imagen poco atractiva, aunque decir que estamos al borde de una guerra civil me parece exagerado. Y literalmente unas horas después llegó esta terrible noticia sobre el asesinato de Charlie Kirk. Es un activista de derecha, partidario de los valores conservadores, que fue asesinado a tiros en una manifestación donde justamente hablaba sobre los tiroteos masivos. Hay que decir que él era un gran amigo de Israel. Charlie hablaba mucho en apoyo a Israel, defendiendo el derecho de Israel a la autodefensa, ¿no? El derecho de Israel a protegerse de sus vecinos hostiles y así sucesivamente. En Estados Unidos también crece una gran división social. Trump dice que se necesitan medidas estrictas para combatir toda esta situación. Hay que actuar con mano dura y ser estrictos en ese aspecto. Yo no vivo en Estados Unidos. Lo repito una vez más. Puedo hablar durante horas y días sobre lo que pasa en Israel, pero los estadounidenses saben mejor lo que sucede en su país. Pero ahora también nosotros podemos ver que la situación en Estados Unidos en ese sentido ha empeorado mucho, y eso es malo. Es decir, en Estados Unidos tenemos el fantasma de la guerra. Al mismo tiempo, Sergei tiene millones de suscriptores. Ha dicho varias veces que no vive en Estados Unidos, que nosotros lo vemos mejor, y así sucesivamente. Pero sin embargo ve que la situación ha empeorado mucho. Y hay un canal llamado Stolitza Mira, que también tiene 1 millón de suscriptores. Estados Unidos ha vivido durante años en constante conflicto sin que la tensión disminuya ningún día. La sociedad está dividida en dos bandos que se miran con odio, dejando de ver en el oponente a un ciudadano o incluso a una persona. Cada vez es más común escuchar una retórica en la que la otra parte es llamada enemiga, destructora del país, traidora. En una atmósfera así, cualquier suceso, cualquier tragedia, se convierte instantáneamente en un catalizador de una nueva ola de odio y acusaciones. El 10 de septiembre de 2025, Estados Unidos tuvo ese tipo de suceso. Durante una presentación en el campus de la Universidad del Valle de Utah, Charlie Kirk fue herido de muerte y poco después falleció. Bueno, eso ya lo sabemos, así que lo vamos a omitir. Pero justo después de eso surge la misma pregunta inquietante. De verdad. Es interesante. ¿Aquí? El presentador de habla rusa debería saber que los asesinatos políticos han ocurrido al menos durante los últimos 4 o 5 mil años en todo el mundo. ¿Para qué esa frase tan grandilocuente? Desde hace mucho tiempo ya son parte de la vida política de América. ¿Y en Roma no había, o qué? Sí, hurra, malditos estadounidenses. Una plaga sobre ambas casas, tanto la principal como lo que en Rusia se llama dacha. Y aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Al leer las noticias y seguir las redes sociales, viendo las reacciones de la gente, puede dar la impresión de que los malditos izquierdistas, demócratas y radicales están en contra de Trump, de sus seguidores y tratan de acabar con todos ellos. En realidad, esa opinión es errónea. Esa opinión es errónea. Ok, veamos. Contra Trump presentaron 90 acusaciones falsas en los tribunales, 90 acusaciones falsas en los tribunales. Por un caso falso, él tiene que pagar $500 millones, supuestamente por un folleto publicitario de su casa con un precio incorrecto. Ahora este caso naturalmente está en la Suprema Corte y en otros tribunales, y naturalmente será anulado. Por otro caso falso, él tiene que pagarle supuestamente a una periodista que él habría violado más de $80 millones. Eso, por así decirlo, también está en los tribunales de apelación. A Donald Trump intentaron matarlo 2 veces. Clinton y Obama inventaron acusaciones falsas contra él con el objetivo de impedirle gobernar el país entre 2016 y 2020. A varios de sus allegados los encarcelaron con acusaciones falsas.
Ahora hemos recibido documentos sobre la conspiración de los servicios secretos contra Donald Trump. Decenas de miles de blogueros fueron expulsados de las redes sociales por apoyar a Donald Trump. Yo también, muchas veces. Me bloquearon, eliminaron, tuve que rehacer todo y no permitían suscripciones. ¿Qué no hacían esos demonios? Miles de organizaciones sin fines de lucro dejaron de operar, no estaban registradas. Si apoyaban a Trump, despedían a los profesores de sus trabajos, expulsaban a los estudiantes de las escuelas si hacían campaña o simplemente apoyaban a Trump. Ahora explícanos, por favor, por qué todo lo que acabo de decir no es verdad. ¿Por qué? Porque los políticos demócratas también son atacados, por ejemplo, solo en los últimos 3 años. A finales de 2022 hubo un ataque con el objetivo de secuestrar a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, básicamente la tercera persona más importante del país. Cariño, querido, encantador, simpático y todo eso, no terminaste de ver la historia. Aquí está la persona que estaba en la casa, cuyo nombre no recuerdo ahora, que tuvo un conflicto con el esposo de Nancy Pelosi. De acuerdo con los primeros informes, el esposo de Pelosi permitió la entrada de esa persona a la casa. Naturalmente, la casa de la tercera persona en la línea de sucesión presidencial, la tercera persona después del presidente y el vicepresidente, la tercera persona es el presidente de nuestro Congreso. Si ellos mueren, quien ocupa ese cargo se vuelve presidente. La casa de esta persona está protegida en Estados Unidos. No importa lo que les hayan contado. Por eso fue extraño leer que el delincuente forzó la puerta trasera. Al principio decían que él estaba en casa, discutieron, y él tomó un martillo. Luego empezaron a decir que entró a la casa por la puerta trasera. Había una sospecha seria de que era el amante del esposo de Pelosi, pero no entraremos en ese tema, ¿verdad? Entonces, supuestamente forzó la puerta trasera. Hay seguridad por todas partes. Y estuvo buscando a Nancy Pelosi por toda la casa, por todas partes. Encontró a su esposo y lo golpeó en la cabeza con un martillo. O sea, o está loco, o es alguien cercano al esposo de Pelosi que durante el tiempo, mientras ella trabajaba en el Congreso, su esposo hizo $1,000 millones y vivía en una casa sin seguridad. Absolutamente. Según la propia Pelosi, según todos los Pelosi, la casa no tenía seguridad en absoluto. Cualquiera entra y toma lo que quiere. De verdad, esto se parece a una persona con un rifle de francotirador disparando desde el techo. Sí, bueno, es exactamente la misma historia. Así a la izquierda como a la derecha, y ese, el que tiene el martillo. Sí, por ejemplo, cuando está Nancy Pelosi hay seguridad, pero cuando no está, supuestamente no hay seguridad. Sí, ¿cómo no entendió que si no hay seguridad, entonces no está Pelosi? O sea, es una historia extraña, ¿verdad? O tal vez simplemente no pensó en la seguridad, en que si no hay seguridad, entonces tampoco está Pelosi. Es un tonto así. En junio de 2025 asesinaron a Mark y Melissa Hortman. Por cierto, ese es el presidente de la Cámara de Representantes de Minnesota. O sea, es la segunda o tercera persona más importante a nivel estatal. Y los mataron simplemente en su propia casa. Sí, de hecho, un hombre entró a su casa y les disparó a ambos. Y cuando lo atraparon dijo que no los quería. Promovían, dijo él, o lo que expresaban. Es clave entender esto. ¿Por qué? Digo que es una tendencia muy peligrosa porque de ambos lados la gente se ha radicalizado tanto que toman las armas para matar a quienes no están de acuerdo con ellos. Porque el odio fluye de todos lados. Miren este cuadro. Estos son los de izquierda contra los de derecha, no los de derecha contra los de izquierda. Todos son antifaz, supuestamente antifascistas, pero en realidad son fascistas. Y BLM, o sea, las vidas negras importan, pero en realidad destruyeron cientos, miles de negocios de personas negras y también de blancos, también matan a policías negros. Las vidas de los policías negros no importan. En los últimos 3 años, los bontiuganes y los grupos de combate del Partido Demócrata de Estados Unidos mataron a 194 policías, algunos de ellos de raza negra. BLM Black Lives Matter. Las vidas negras son muy importantes.
Aquí no se puede decir que los demócratas son malos, que los de izquierda son malos o que los republicanos son malos. ¿Por qué no se puede decir eso? Las ciudades arden, la gente muere todo el tiempo, constantemente, por el odio y la envidia descontrolados de un lado hacia el otro. Pues pregúntense ustedes mismos, ¿qué país, cuál le tiene envidia al otro? Estos, los que saquean tiendas, trabajan, pagan impuestos, participan en la vida pública y política del país, debaten sobre la libertad, sobre las relaciones de mercado, ¿o pertenecen a aquellos que reciben del gobierno porque son madres solteras con 5 hijos de diferentes padres? ¿O estuvieron en la cárcel y ahora salieron y si nadie los contrata, acaban de salir, apenas acaban de salir? Aquellos para quienes el Partido Demócrata aprobó leyes que dicen que si robas menos de $900 no es castigado o que si la policía te detiene, te dejan ir, bajo la palabra de honor de que ya no vas a robar ni matar. No son los republicanos, señores, son aquellos que si votan lo hacen por correo por $20 normalmente, a veces por $40 y siempre por los demócratas. A ellos que dan sus votos a los demócratas no los arrestan. En absoluto. El 22 de agosto, Irina Zarutskaya, refugiada ucraniana de 23 años que se mudó a Estados Unidos, fue brutalmente asesinada en la línea del metro ligero. El ataque ocurrió sin ninguna provocación. Según la investigación, un hombre de 34 años la apuñaló directamente en el vagón del tren. El sospechoso es D. Carlos D. Joan Brown, quien ya ha sido arrestado 14 veces y siempre ha sido puesto en libertad. Ha sido arrestado 14 veces y 14 veces puesto en libertad. ¿Creen que es republicano? Los partidarios de ideas de izquierda radical incluso se alegran y celebran que Charlie Kirk haya sido asesinado. Y viendo todo esto, no puedo imaginar que todo esto simplemente termine tranquilamente. ¿Será posible otra guerra civil en Estados Unidos? En Estados Unidos no existen ejércitos que controlen territorios ni divisiones territoriales formales. Pero hay síntomas preocupantes. La violencia política ya se percibe como parte del juego. Formalmente no, pero en realidad sí. Bueno, eso es como leer el café, ¿cómo que no? Pero sí. Entonces, no, sí. Entonces, ¿para qué hablar de eso? Y sí, entonces da ejemplos del pasado, muestra que llevó a las guerras civiles, que se necesita para eso. Estados Unidos hoy es distinto al de la época de Carter, cuando enfrentaba a Reagan o combatía a los agentes comunistas en América. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian de la época en que no ocurrían guerras? Pero lo más importante es que no hablan de disturbios, sino de guerra. ¿Quién va a luchar en Estados Unidos y contra quién? Y este video de SBTV ni siquiera sé qué es eso. Alfa Radio tiene 1,5 millones de suscriptores. Me gustaría sumergirme en el dulce mundo de la democracia occidental, así lo anunciaría yo. No, su democracia occidental. ¿Cómo sumergirse en algo inexistente? Resulta que, como dijo una vez la gran Raevskaya, así como ustedes dicen que la palabra trasero no existe, pero el trasero aquí está. La misma historia. Y aquí... No está seguro de un resultado pacífico en las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué se dice eso? Algunos analistas afirman que Estados Unidos está al borde de una guerra civil, ¿es cierto? Y de nuevo sin influencias externas, por así decirlo. ¿Esto puede pasar? Así es. Los Estados Unidos de América son ese país al que hoy todos están acostumbrados a culpar de sus problemas y al que todos observan. Y resulta que en este templo de la democracia, como ellos se consideran y se llaman, en realidad todo con esa democracia es muy complicado. Y las conversaciones sobre una guerra civil en Estados Unidos en principio ya llevan tiempo. Y hemos visto de nuevo... ¿Guerra civil en Estados Unidos? ¿Qué es eso? Porque al no tener una definición exacta no está claro a qué se refieren estos y otros comentaristas. Una guerra civil es un conflicto armado interno dentro de un país entre grandes grupos. ¿Ciudadanos de quién?
A veces el objetivo es tomar el poder, a veces es cambiar el sistema político, el régimen, puede ser la separación de una región. Es obligatorio la participación de tropas regulares, lo que se llama fuerzas militares, no sé, fuerzas militares regulares. La movilización masiva suele ocurrir junto al desplazamiento de los habitantes. La guerra entre el norte y el sur comenzó cuando una región quiso salir de la Unión. Pobreza. La falta de alimentos y cosas necesarias puede llevar a la horca, a Racine, a Pugachov, a la rebelión de los esclavos de Espartaco, pero no a una guerra civil. Durante la época de Espartaco, la mitad del ejército romano no marchaba en formación contra la otra mitad del ejército. Los ciudadanos no participaban del lado de Espartaco. Fue una rebelión de esclavos. Las diferencias raciales y el problema de los problemas en Estados Unidos no pueden llevar a una guerra civil. Los soldados y oficiales negros no pelearán contra sus colegas blancos en los mismos batallones, compañías o baterías. No tenemos divisiones formadas por principio racial para que digan vamos a pelear por nuestra raza. Bueno, otro punto más. En las últimas elecciones se hizo evidente que los negros no apoyan al 100% a los demócratas, no al 100%. Muchos afroamericanos apoyaron a Trump en grandes números. ¿Contra quién pelearán ahora? ¿Van a pelear con sus esposas e hijas? Entiendo que no puedes pelear contra ellas. La mayoría del ejército apoya a Trump, la policía, casi todos son republicanos, y además son muy conservadores de derecha, la policía mucho, y en las familias de los policías también son muy conservadores de derecha. La Guardia Nacional se parece más a toda la sociedad estadounidense, pero aún así predominan las tendencias pro-republicanas. ¿Quién va a ir a luchar contra el ejército, la Guardia Nacional y la policía de los Estados Unidos de América? Díganme, por favor. Sí, entiendo que los demócratas Obama y Biden intentaron reemplazar al alto mando por aliados políticos, sin importar si eran buenos o malos generales. Lo principal era que actuara según la necesidad política, pero la gente dejó de enlistarse en el ejército y comenzó a salir de la policía. Cuando Trump regresó a la Casa Blanca, el ejército y la policía experimentaron lo que aquí llamamos roue de roof, o sea, se disparó a toda máquina. Entonces, las personas que le dicen a su audiencia que en Estados Unidos se acerca una guerra civil, o hay dos opciones, jaja. La primera opción es que no entienden la situación en Estados Unidos. Sí, y entonces ellos son unos hijos de puta que les están mintiendo. Sí, ellos mismos no saben nada, o B, o dos. Ellos saben que nada de eso puede ser, pero les están mintiendo. Para ganar puntos con sus jefes o para atraer su atención con una noticia sensacionalista y ganar dinero en Google, Facebook, X y así sucesivamente. O sea, no les importa que estén creando una imagen falsa para ustedes. O sea, que otra vez son unos hijos de puta, correcto. Allá son unos hijos de puta, aquí son unos hijos de puta. Disculpen, perras. Si las ofendí al decir que ellos son sus hijos. Señores, Estados Unidos no está al borde de una guerra civil. En el año 44... creo que voy a mentir. Antes de nuestra era mataron a Julio César, fue en el 44. Eso se me quedó grabado. Temían que fuera emperador, pero su asesinato acabó con la república. 1914, Austria. Es el archiduque, o sea, bueno, el que debía ser el heredero, por así decirlo, de la corona austrohúngara. 1948, India, Mahatma Gandhi. 1881, Rusia, Alejandro II. 1881, puede que me equivoque en algo. 2007, Pakistán, Benazir Bhutto. Ella fue ex primera ministra, se postuló de nuevo y la asesinaron. 1923, México. Pancho Villa era un héroe popular, aunque no sé si realmente lo era, pero la leyenda dice que es un héroe del pueblo. A todos los mataron. ¿Quién fue? Son principalmente hombres de 20 a 40 años con psicopatía, esquizofrenia, narcisismo y problemas de adaptación, pertenecientes a un grupo marginal, como se dice, a un grupo marginal de la sociedad. Bueno, a una parte marginal de la sociedad, digamos así. Durante debates políticos intensos, conflictos,
Sí, así es. Ellos sienten frustración y una sensación de impotencia, incluso impotencia sexual. Esto se refleja en figuras políticas vistas como símbolos de desgracia y problemas sociales e individuales. Esto lo intenté contarles de memoria, lo que en su momento recordé sobre este tema. Es decir, lo que está pasando en Estados Unidos en el 20. Disculpen si cometí algún error ahí. Es decir, lo que está pasando en Estados Unidos en el siglo XXI ya sucedió en Egipto, entre el faraón y Moisés, y en Roma, di un ejemplo, India, Pakistán, Rusia, Austria, Hungría y Estados Unidos. Olvidé mencionar América. Martin Luther King, Kennedy, su hermano Robert, el hermano menor, sí, Lincoln, y en Israel Rabin. Y de alguna manera no recuerdo que después de la muerte de Kennedy, Rabin, Lincoln, por cierto, Lincoln fue asesinado. Un héroe nacional provocó la muerte de unos 720,000 estadounidenses. Decidió no cederle el sur a los sureños. Bueno, el sur a los sureños decidió no cederlo. El Politburó del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética tampoco cedió. Así, Eslovaquia quedó con los checos. No hubo guerras civiles después de eso, ni siquiera en Roma las hubo. Así que los rumores sobre nuestra muerte, Slika, están exagerados, Slika. Tal vez lo vean, pero no muy pronto. Comencemos, estoy terminando el episodio de hoy de nuestra saga americana Subtítulos. Hasta la próxima.